otros aspectos de factores externos relacionados al área de investigación. Buenos días. Agradecemos a Ada por toda esa información muy interesante y que se inserta muy bien en un concepto que se ha escrito mucho sobre eso, que es capitalismo académico. Charles Slaughter ha escrito ampliamente sobre eso. Bien, al igual que hizo Ada, pues me voy a presentar brevemente. Yo soy Luis Turralde, vicerrector asociado de investigación de la Universidad del Este. De una manera u otra, pues son 27 años ligados al sistema, inicialmente desde la Administración Central en el área de investigación institucional, posteriormente como consultor y desde hace ya, creo que van a ser 7 años en la Universidad del Este como vicerrector asociado de investigación. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre investigación en lo que tiene que ver con que es un vector, el vector número 2 precisamente de nuestra guía. Así que el objetivo es proveer información que facilite el análisis de las oportunidades y amenazas del ambiente externo como parte del análisis FODA o SWOT que se va a estar haciendo específicamente con respecto al vector número 2. Y voy a aprovechar la información que voy a estar presentando en las siguientes áreas, discutir temas relacionados con definición y alcance de la investigación, marco reglamentario, financiamiento de la investigación y consideraciones institucionales en el fomento de la actividad de investigación. Primero vamos a abordar qué es investigación, porque ciertamente nosotros en el sistema, en la guía, hay una definición bastante amplia, pero cuando yo hablo de investigación, es la definición realmente de lo que conlleva esta actividad. Y nosotros no la tenemos en el sistema. Si nos reunimos, y esto ha sucedido, diferentes personas, diferentes instituciones que trabajamos con el tema de la investigación, tenemos conceptos distintos de lo que es, con qué se clasifica como investigación o qué no se clasifica como investigación. La OECD, que es Organization for Economic Cooperation and Development, esa S no es un error, que es inglés de Inglaterra, pues ha desarrollado toda una serie de manuales para la medición uniforme de las actividades a nivel de todas las economías en el mundo. Y esos son los manuales que tienden a utilizarse en la medición de las actividades de investigación. Y esa serie de manuales, por ejemplo, hay uno que se llama el Manual Frascati, que salió ya una edición nueva del 2015, que tiene que ver con la definición de lo que son actividades de investigación en distintos contextos, no solamente en universidades, sino en industrias, en hospitales. También tiene manuales de innovación, donde define lo que es innovación, porque muchas veces confundimos innovación con investigación. Ciertamente hay unas áreas grises, pero existen manuales distintos para definir lo que son actividades de innovación y de investigación. Existe el manual de patentes y también tienen un manual para la medición de los recursos humanos en actividades de investigación. Esta es la definición que ofrece el manual Frascati, ¿verdad? Que es investigación y desarrollo, pues conlleva una actividad creativa y sistemática, ¿verdad? Para aumentar el acervo de conocimiento, incluyendo el conocimiento sobre la cultura, la sociedad, la actividad humana, para desarrollar nuevas aplicaciones. Este es el concepto, la parte de desarrollo, ¿no? del concepto de R&D. Esa actividad tiene que ser novedosa, creativa, sistemática y se puede reproducir. Estos son los elementos esenciales del manual Frascati. Y ellos clasifican las actividades de investigación en 3 categorías. No vamos a hacer el enlace a ejemplos que ellos proveen con respecto con historia, con estas áreas, porque siempre surge duda cómo clasificar la investigación entre lo que es investigación básica, aplicada y experimental. Es más común que se trabaje estos conceptos en el área de las ciencias biomédicas y ciencias de la vida, pero en las áreas de las ciencias sociales y humanidades tiende a ser un poquito más difícil de poder clasificarla,
en las páginas 53 a 57, estos materiales yo entiendo que van a estar disponibles. Hay varios ejemplos. En la edición del 2015 ellos mejoraron mucho dando los ejemplos en distintas áreas. Y básicamente, pues la definición entre básica insiste en la creación de nuevos conocimientos, pero cuando se está desarrollando esa investigación no se piensa en una aplicación en particular. Ya aplicada, pues obviamente tiene un propósito práctico, y en el caso de desarrollo experimental es cuando se producen nuevos procesos o productos o mejorar los existentes. Esa es la definición del manual Frascati, y es la que siguen en términos generales todas las economías del mundo para medir la actividad de investigación. ¿Por qué medir la actividad de investigación? Porque desde los años 60 en las Naciones Unidas se plantea, pues en la época del desarrollismo, que un país debe estar invirtiendo alrededor del 1% del Producto Doméstico Bruto en actividades de investigación y desarrollo. Un 1%. De los países que en el mundo que tienen el porciento más alto, pues se encuentran países como Israel y Finlandia. Israel por la industria relacionada con las armas y el aparato militar. NSF, que es la entidad que el Congreso designó, que regula las actividades de investigación y define actividades de investigación. Más allá de que ellos también dan fondos para investigación, la agencia en Estados Unidos encargada para la medición de las actividades de investigación en todas las unidades del GNC. Y ellos tienen sus definiciones y son bien parecidas a las de Frascati, pero vemos unas diferencias, que ya ellos no hablan de un conocimiento nuevo. Por ejemplo, en el Basic Research ellos hablan de un conocimiento más amplio, más completo, pero de nuevo es sin que haya un objetivo o una aplicación en particular. Y el resto de las definiciones coinciden más o menos con la de Frascati, solo que tiene una visión más práctica en el caso de development. Pero también establecen esa clasificación entre basic, applied y development. ¿Ya cambió? Okay. Bien, esta clasificación entre lo que es basic, applied, esto surgió básicamente por Vannevar Bush. Esto fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se da por primera vez la colaboración entre universidad, en este caso la industria, pero específicamente todo el aparato militar, y el gobierno, donde el ejemplo clásico es el proyecto Manhattan. Es cuando por primera vez hubo una colaboración entre los sectores. Tendemos a pensar, y existe como que esta leyenda urbana, que la investigación surge de la universidad y siempre ha habido esta colaboración. No. Hasta la Segunda Guerra Mundial, básicamente los research institutions en Estados Unidos dependían de fondos de fundaciones para hacer su investigación. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es bastante reciente, que realmente las universidades empezaron a recibir fondos del gobierno para hacer la investigación, porque antes la investigación, la que era financiada por el gobierno, como quiera, se desarrollaba o en el gobierno o en la industria privada. Y Vannevar Bush, que fue un ingeniero de MIT, un profesor, pues él dirigió la Oficina de Investigación Científica y de Desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, y Rupert le pidió, después de terminar la guerra, que desarrollara política. Y hay un documento que los invito, o sea, es de política pública, pero es un libro muy interesante, que se llama The Endless Frontier, Science The Endless Frontier, y ahí es donde él plantea que la política pública en investigación de los Estados Unidos se debería dividir en básica, aplicada y desarrollo, donde la básica, valga la redundancia, se desarrollara en las universidades, la aplicada y el desarrollo en
la industria, en las empresas privadas. Así que es un documento muy interesante. Hay gente que dice que ese no es necesariamente el modelo. Está el modelo de Scoville, que fue el que salió, por ejemplo, de MIT, el del Triple Helix, que surge todo. No hay diferencia entre lo que es básico y aplicado, pero esto es como se siguen informando inclusive los datos de investigación por NSF en las encuestas anuales que hacen, y es la clasificación más utilizada. Bien, habiendo aclarado, ¿verdad? O no aclarado, señalar que existen definiciones de investigación, ¿verdad? Pasamos entonces a otro concepto que lo quise traer, que lo tendremos a utilizar con mucha liberalidad, y es lo que es un Research University. Porque tenemos que ir al fin. Tenemos que saber lo que es un Research University, y particularmente para esta actividad que se está desarrollando de guías estratégicas es clave. Así que primero tenemos que entender qué es un Research University para que nosotros podamos entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El concepto de un Research University básicamente surge con la Universidad de Berlín en 1810, donde se rompe el modelo de la universidad medieval. Humboldt establece el modelo básicamente junto con otras personas. Hoy día se llama la Universidad de Berlín, es la Universidad Humboldt. Y es el modelo donde integra enseñanza con investigación. Y ahí básicamente sirve Berlín como el modelo para los Research Institutions y para la actividad de investigación en Estados Unidos. De ahí que surge el PhD, el famoso PhD, de ahí es que surge. Y en Estados Unidos imitan el modelo, traen el modelo que coexistía, en el caso de Estados Unidos, un campo de educación bien variado en términos institucionales, porque convive el liberal arts inglés con el Research Institution alemán, instituciones vocacionales postsecundarias, o sea, los community college, y nosotros somos parte dentro de ese campo. Pero ellos traen el Research Institution, el modelo de Berlín, porque había muchos estudiantes norteamericanos yéndose a Europa a estudiar, y entonces ahí es que promueve, básicamente por gente adinerada. Entonces ahí surge el Johns Hopkins, que es la primera, y fueron surgiendo distintas instituciones bajo ese modelo. Ahora, ¿cuál es el supermodelo del Research Institution? Son las instituciones, 64 instituciones, 62, perdón, que están agrupadas bajo la AAU, que se fundó en el 1900, y eso es un club, y eso es por invitación. Eso es por invitación. Perdón, pero voy a hacer un link nada más, que es el PDF que está en su bueno, este PDF está en el site de AAU, muy bien rápidamente, pero para que vean cómo ellos se proyectan claramente. Como señalé, son 62 instituciones, 2 de ellas están en Canadá, que son Toronto y McGill. Ahí ellos dan los datos, y claro, cuando estamos hablando de los datos económicos de ellos, estamos hablando de los billones. Pueden resolver en términos del endowment los problemas a Puerto Rico y a varios países más. Si quieres bajar a la próxima página. Ok, si ustedes ven la gráfica que dice Financial Aid at AAU University a mano izquierda abajo, lo que se aprecia aquí, esta gráfica, esa barra verde son los fondos que ellos otorgan a sus estudiantes para ayuda económica, y son básicamente institucionales, que eso surge del endowment. O sea, ellos no dependen, en la ayuda estudiante no es federal, es propiamente Institutional Grant Aid.
Ellos entonces aquí hablan cuál es su retención en 6 años y la comparan con el resto de las instituciones en Estados Unidos. Estamos hablando de 60 y pico instituciones, es un 1% de todas las instituciones de educación superior en Estados Unidos. 81.3%, claro, tiene unos niveles de selectividad enormes. Puede seguir la próxima página. Si vemos, este tipo de institución lo que otorga principalmente son doctorados. Por ejemplo, en el área de social y psicología, 44% de este grupito lo que otorga en grado son doctorados, en matemáticas 58%, en humanidades, arte y música 64%, ciencia física 58%. O sea, la actividad, y ahí es donde se crea la masa crítica, es principalmente en la educación en posgrado. Y aquí entonces vemos cuál es el porciento, y aquí es donde ellos vanaglorian mucho. Ellos controlan el 60%, ese 1% de instituciones controla el 60% de los fondos federales para investigación. 60%. Pueden visitar el site, obviamente van a encontrar ahí las Ivy League, públicas y privadas, Harvard, MIT, Stanford. Esto es, ¿verdad?, en términos generales, lo que es el AAU. La otra forma, pero esto obviamente es la super institución de investigación, esto es la macro institución. Carnegie Classification tiene, y como dice la palabra, una manera de clasificar las instituciones, ¿no? En su clasificación básica, porque ya Carnegie revisaron los sistemas de clasificación y tienen ahora como 7 o 8 formas de clasificar las instituciones, pero la básica es como dice la palabra, es la clásica que hemos conocido siempre. Y entonces ellos sí clasifican, tienen 3 categorías para las instituciones que confieren doctorado, y a base de crean un índice partiendo de los fondos destinados a investigación para determinar si una institución es very high research activity, otra que es high research activity y otra que es doctoral research university. Que esta básicamente tú con ya ofrecer doctorado estás ahí, ¿sabes? Le pones el slash de research, pero básicamente si tú ofreces, ahí es que tú caes. Pero realmente donde están las clasificaciones y da una idea de cuánta actividad de investigación hay en las otras dos, o sea que tienen mayor actividad. Bien, básicamente yo lo que quise aquí fue un poco traer a la discusión lo que son los términos de investigación. Primero, lo que se define investigación, que quiero decir, el manual Frascati entra en detalle con respecto a las universidades, qué se clasifica como investigación y qué no se clasifica como investigación. Si, por ejemplo, las actividades que se hacen en los cursos, en laboratorios, etcétera, ellos definen qué se clasifica como investigación y qué no es investigación. Y lo otro es, obviamente, por el uso que a veces tendemos, y es que lo he escuchado, es que vamos a hacer porque estamos promocionando investigación, vamos a hacer un research institution. Gente, tenemos que tener claro que cosa es un research institution. Particularmente, eso es importante cuando entramos en un diálogo con agencias acreditadoras, porque ellos están muy claros de lo que es un research institution. Y tenemos que lucir bien cuando, ¿verdad?, con la agencia, ¿a qué nos referimos? En términos de marco reglamentario, pues nosotros, la investigación pues está reglamentada por, obviamente, leyes y reglamentos gubernamentales y políticas institucionales. No voy a entrar en el área de cumplimiento y conducta responsable de la investigación, porque un poco eso ya lo va a traer la compañera Evelyn Rivera Sobrado en su presentación. Lo que tiene que ver con seguridad ocupacional. ¿Por qué seguridad ocupacional? Por los laboratorios. No solamente lo que tiene que ver con investigación, sino también, obviamente, los laboratorios académicos. Propiedad intelectual,
obviamente todos los reglamentos relacionados con propiedad intelectual, particularmente derecho de autor. En ese sentido, la oficina que dirige Luis García Feliu y Patricia, ¿cuál es la de Patricia? Patricia Ramírez, pues han desarrollado toda una serie de reglamentos internos para estar en cumplimiento con políticas de marca, propiedad intelectual, que obviamente tenemos que revisarlo. En ese sentido, yo entiendo que nosotros tenemos una buena estructura reglamentaria, donde posiblemente tenemos que enfatizar más en los procesos de hacer cumplir esos reglamentos, o no hacerlo cumplir nada más, sino informarlo, que la gente esté informada sobre esa reglamentación. Yo creo que es el aspecto que todavía tenemos que mejorar. Un aspecto bien importante dentro de todo el marco reglamentario fue la aprobación en 1980 de Ley Doblar, que es el que permitió que con fondos federales las investigaciones, los productos de las investigaciones financiadas con fondos federales se pudieran comercializar, ¿verdad? Así que eso fue un cambio sustancial en el 1980 que vimos cuando vimos el PDF de la AAU. Ahí ellos hablaban precisamente de sus actividades, pero ojo, tenemos que tener cuidado con esto, porque obviamente el proceso de patente para llevarlo a comercialización es un proceso no es automático, y es un proceso que hace parte de una infraestructura, etcétera. Es un proceso bien estructurado. Bien, el otro elemento que es bien importante, que tiene que ver con investigación y marco reglamentario, es lo que tiene que ver con Classified Proprietary and Restricted Research. ¿Qué se refiere esto? En el caso de Restricted, puede ser las investigaciones clasificadas del gobierno federal. Ahí, o algún... Pero tengo que empezar de nuevo, ¿verdad? Ok, estaba diciendo, por ejemplo, estas investigaciones tienen que ver, en el caso de Restricted, de la clasificada, son, por ejemplo, si el gobierno federal ofrece dinero para un tipo de investigación en particular, pero donde no se pueden divulgar los resultados, esa es investigación clasificada, pues existen universidades en Estados Unidos que institucionalmente han decidido no aceptar ese tipo de investigación. O sea, que son tipos de decisiones. Nosotros tal vez por el nivel que estamos todavía de actividad de investigación no hemos entrado en esas decisiones, pero eso hay que considerarlo en un momento. En el caso de propietario, tiene que ver, por ejemplo, si se entra en relaciones o acuerdos con empresas privadas, como puede ser una farmacéutica, tiene que estar claro, por los casos que se han desarrollado, que es el último que les voy a hablar, si yo puedo divulgar los resultados y publicar los resultados. Esto tiene que ver con asuntos de libertad de cátedra y académica, pero se puede dar en direcciones distintas. Por ejemplo, ha habido casos en Estados Unidos de facultad que ha reclamado libertad de cátedra y académica en contra de su institución, porque la institución prohíbe la investigación clasificada, la que no se puede divulgar porque el gobierno federal es sensitivo y no quiere que se divulgue. Y ellos dicen, mira, no me importa, yo no quiero publicar, pero yo quiero hacer esa investigación, y han planteado que se le está violando su libertad académica. O sea, que se da en distintas direcciones. Pero hay que tener cuidado en acuerdos, por ejemplo, y en ese caso voy a saltar, por ejemplo, al caso Berkeley Normandy,
cuando pues el famoso debate de la investigación como mercancía en la llamada economía del conocimiento, neoliberalismo, esto que yo hablé al principio del capitalismo académico, pues hay un libro que se cita bastante de una periodista, Jennifer Washburn, University Inc., Corporate Corruption of Higher Education, donde ella cita, en este caso por ejemplo, varios casos, pero este de Berkeley y Norvati, fue que Norvati le dio a Berkeley, al departamento de ciencia, no me acuerdo si fue de ciencia biomédica o y agricultura, bueno, el caso es que le dio una cantidad sustancial de dinero para hacer investigación, pero los resultados de esto no le gustaron y allí vino el conflicto. Si quieren, googleen el caso de Ignacio Chapela, que es muy famoso porque inclusive se vio por poco lo votan de Berkeley, o sea, y su caso de tenure se vio afectado, es un caso muy famoso. Así que es bien importante que si se entra en acuerdos con empresas privadas, esté bien claro los acuerdos en términos de publicación y derechos de los resultados de la investigación. Yo aquí lo que incluí fue la sección 8 de nuestro manual del profesorado, que entre los derechos fundamentales de nuestro profesorado se establece lo siguiente: el profesorado tiene el derecho a investigar, publicar y enseñar la disciplina de su competencia. Y segundo, el profesorado goza de libertad para diseñar y determinar el contenido, los objetivos y los métodos de las investigaciones que realice, de las publicaciones que resulten de la autoría. Esto es importante porque obviamente colaboración y precisamente en un ambiente donde estamos viendo que los fondos federales están estancados, pues posiblemente colaboraciones con empresas privadas son bien importantes, pero lo último que estoy diciendo, esto tiene que estar completamente claro. Bien, vamos ahora un poco a la tendencia de los fondos federales en términos de investigación. Esta gráfica lo que básicamente comunica es que, contrario a lo que ya lo había señalado, comúnmente se piensa, el sector universitario no es el principal centro donde se desarrolla la actividad de R&D en los Estados Unidos. Esta serie es desde 1953, la barra roja es toda la investigación que se hace en la industria. ¿Quién la financia? Pues el sector industrial también es la principal fuente de fondos para R&D. Claro, se concentra en básicamente la parte de desarrollo, de development, aplicado y development. En términos de la investigación en las universidades, pero ahí vemos entonces que la principal fuente de fondos para R&D de la universidad es el gobierno federal. Como había señalado, previo a la Segunda Guerra Mundial, los fondos provenían particularmente de fundaciones. Ahí vemos la tendencia de los gastos de R&D que no están relacionados con actividades militares. Se han mantenido estables desde el principio del siglo, excepto por el tiempo que estuvieron disponibles los fondos agrarios. Que básicamente lo que estamos viendo es esta parte que está aquí. La línea roja, son los gastos que están relacionados con defensa. Por eso que muchas veces se señala que la actividad de investigación en un país en particular muchas veces está dado a toda la estructura y el aparato militar. Pues los gastos de R&D no relacionados con actividades militares como por ciento del producto bruto doméstico ha ido disminuyendo, que es la línea azul. Claro, en defensa también hemos visto que ha ido disminuyendo. Esta lo que presenta es que los gastos de R&D no relacionados a actividades militares comenzaron a aumentar a partir de la década del 60, aunque muchos de estos se relacionaban de alguna forma, como quiera, con la estructura militar, de manera indirecta. Bien, aquí vemos entonces cómo se puede observar que la investigación básica, ciertamente, y tal como había propuesto Vannevar Bush, no tiene nada que ver con los otros Bush,
había propuesto como política pública del gobierno de Estados Unidos, sí se realiza en las universidades, lo que es la investigación básica, que es esta área aquí gris. La aplicada, entonces, vemos que ha incrementado en las universidades en los últimos años, aunque ciertamente donde más se hace es en la industria intramural dentro del mismo gobierno, pero si vemos aquí, en los últimos años ha comenzado a aumentar en las universidades. Y estas son las actividades de desarrollo que se concentran en la industria, que es esta barra aquí, el área roja. Así que en términos generales, en términos de fondos federales para investigación, claro, aquí estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? En el caso de los fondos que no están relacionados con el aparato militar, con la estructura militar, se ha estabilizado, excepto por el periodo de los fondos ARRA. Eso no quita que hayan distintas discusiones y que esto por área, pues, por ejemplo, como señaló yo creo que Ada con respecto a asistencia económica, sucede lo mismo en los fondos con respecto a investigación. En el Congreso hay una batalla bastante fuerte para que NSF reduzca los fondos disponibles a las ciencias políticas y a otras áreas de las ciencias sociales. Así que son cosas que han sido parte de la pugna, ¿no? Con respecto a los dos partidos, particularmente una vez llegaron los republicanos a controlar, ¿no?, el Congreso. A partir de aquí vemos el brinco enorme a partir de la década de 1990 que incrementó la investigación en ciencias biomédicas, que fue financiada por el gobierno federal. Vemos este brinco enorme en el área de las ciencias biomédicas, que obviamente tuvo que ver, ¿no?, con todo el empuje en esa área de innovaciones y nuevos desarrollos. El resto, en otras áreas, pues no vemos el crecimiento, claro, en función también de cómo está construida la gráfica y el crecimiento del área de ciencias biomédicas. Bien, vamos entonces a nosotros, en Puerto Rico. Como yo señalé, NSF tiene el mandato congresional de llevar a cabo anualmente una encuesta entre todas las universidades con periodicidades diferentes. También hace encuestas en industrias y hospitales para medir la actividad de investigación. Siempre hay un delay como de 2 o 3 años en la publicación, en hacer público los datos, y este es el dato para Puerto Rico. Debo decir que el dato es tan bueno, obviamente, como la información que se ofrece, porque lamentablemente no hay, cuando se llenan estas encuestas, no hay adiestramiento con respecto a lo que yo señalé del manual. Esto se basa básicamente en el manual Frascati, en qué se debe considerar como investigación o no es investigación, si las instituciones ofrecen la información. Por ejemplo, ustedes van a ver que en esa tabla no aparece la Interamericana, y consistentemente uno ve año tras otro que no lo ofrece y uno sabe que hacen alguna investigación. Antes aparecía información, por ejemplo, de la Carlos Albizu, en este año no apareció, pero este es el dato para Puerto Rico, el último que está publicado, que es el año fiscal 2013. Aquí vamos a ver por la fuente de fondos, y vamos a ver que aquí están todos los gastos, los provenientes del gobierno federal, estatal, los institucionales, de la empresa privada y los gastos provenientes de instituciones sin fines de lucro. Como vemos, en Puerto Rico ese año hubo 141 millones de dólares en investigación, en las universidades. Ahí no está contada la investigación que se puede hacer, no se cuenta en hospitales o en alguna empresa privada, farmacéutica o cualquier otra. Bien, aquí lo que vemos, pues, que está Ciencias Médicas, Río Piedras y Mayagüez
Ponce School of Medicine le dejó el nombre que tenía en ese momento, ya ahora es otra entidad. De hecho, ahora es una entidad con fines de lucro, tiene el cambio de nombre. Aquí viene un mes que dio un brinco. Aquí vamos a ver que principalmente son los fondos relacionados con el observatorio. La Central del Caribe, el Turabo, que vemos aquí curiosamente, como fuente casi todo, fondos institucionales. No tengo claro qué es lo que se está contando ahí. UPR Calle, la UNE y Humacao. Así que en términos generales, si vemos por fondos federales, Turabo y nosotros estamos más o menos al mismo nivel. Aquí obviamente UMED, si uno mira la serie histórica, cuando viene el contrato cuando se tiene el contrato del observatorio, pues ahí da un brinco bastante grande, inmenso. Pero esto básicamente ha sido la tendencia de los últimos años, donde la investigación se concentra, pues, esto no es sorpresa, en el caso de Ciencias Médicas Río Piedras y Mayagüez, también con una actividad fuerte en las escuelas de medicina, en las instituciones que tienen que ver con medicina. Vamos a ver ahora por... No, eso es investigación, no tiene planta física. En términos de planta física de infraestructura de laboratorio, pero bueno que hayas hecho la pregunta, ENESEP también lleva a cabo anualmente, de hecho ya me llegó el cuestionario. En el caso de la ONU, yo soy el encargado de llenar estos cuestionarios. Bueno, corrijo. El área de finanzas de fondos restrictos es la encargada de llenar el cuestionario y clasificar los fondos cuando son federales. Nos envía a las instituciones para que nosotros entonces clasifiquemos los fondos institucionales. Yo por varios años le he pedido que nos reúnan a las 3 instituciones para que seamos consistentes y uniformes en la forma de proveer la información institucional, porque ellos tienen unos criterios para clasificar lo que es un proyecto federal de investigación. Los auditores utilizan unos criterios, pero en el caso de los fondos institucionales yo le he pedido que nos reunamos para que tengamos una base uniforme. Eso no se ha dado, así que cada institución utiliza su mejor criterio. Pero bueno que tú hayas preguntado, también se hace ENESEP envía un cuestionario para que tenemos que informar todo el inventario de planta física destinado a investigación. Donde tenemos que señalar cuántos laboratorios por disciplina hay, cuántos pies cuadrados, si nosotros esperamos aumentar ese espacio, y un año sí y un año no. Incluyen información de tecnología, por ejemplo, inversión en banda ancha, que entonces esa parte por lo regular nosotros lo que hacemos es que se lo referimos al área de opción. Pero sí, pero bueno que hayas preguntado, porque hay inclusive un instrumento donde se recoge toda la información de estructura destinada a investigación. Esto es por entonces los fondos, independientemente de la fuente, por las áreas que establece ENESEP para poder brindar información. Aquí vamos a ver entonces que en el caso de ciencias médicas, como es de esperar, Ponce School of Medicine, Central del Caribe, pues básicamente es en el área de los life sciences, ciencias de la vida, que incluyen ciencias biomédicas. UPR también con una inversión importante, Mayagüez, y entonces en el caso de la UNE surge como la institución del sistema con más fondos en el área de life sciences. En environmental, pues tenemos aquí a Río Piedra y Mayagüez, mejor dicho, Mayagüez y Río Piedra. En el área de Math and Computer, aquí es Mayagüez, pero tenemos también a UMED con fondos federales en esa área. Vemos aquí entonces en el área de ciencia física, aquí es que está básicamente Arecibo. Y tenemos Río Piedra, psicología por Río Piedra,
Ciencias Sociales Río Piedra, y aquí entonces ingeniería pues tenemos a Mayagüez. Y aquí vemos en All Non-Science, esa es la clasificación, les digo que eso es lo que incluye el cuestionario, es donde vemos que están concentrados los fondos, o por lo menos el Turabo informa los fondos. Eso lo que incluye es educación, leyes, humanidades, visual and performing arts, business, communication, periodismo, trabajo social. Así que yo realmente, el grupo de trabajo del Turabo, pues, para poder hacer su guía estratégica, ¿cuál es la importancia de esta información? Que uno puede determinar qué áreas, ¿no?, puede promover o dónde uno está con respecto al futuro. Por último, en esta parte de financiamiento cierro en los últimos años el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, particularmente los últimos 2 años, ha estado bien activo en ofrecer dinero y fondos para investigadores, pero muy dirigido al área de comercialización, innovación y comercialización. Bien, voy a avanzar aquí. Este libro, voy a tratar de ir bien rápido, pero yo voy a enviar el enlace a este libro que a mí me ha servido de mucho. Es de la OECD, escrito por Ellen Hasseltine, que es un libro que se llama Developing Research in New Institutions, donde básicamente ella lo que hizo fue un estudio con varias instituciones alrededor del mundo, instituciones que ellos le llaman los late developers o newcomers en el área de investigación. Son instituciones que quieren promover la actividad de investigación como parte de su quehacer académico. Así que ella lo que plantea, ahí está lo que ella llama lo que es un new institution, y donde nos tenemos que plantear si vamos a imitar, vamos a desarrollar, vamos a crear, si imitamos lo que hacen otras instituciones que tienen más actividad de investigación. Y lo que se plantea obviamente que este proceso, y lo sabemos todos los que trabajamos con investigación, conlleva tensiones al interior de la institución. Este estudio ya lo realizó con 25 instituciones de educación superior de 17 países, son estudios de caso, donde ya básicamente abordó los problemas que se plantean en estas instituciones, en las áreas de misión y cultura de investigación, administración, organización y financiamiento, los recursos humanos y los retos. Pues, y entonces ella hizo varias preguntas. Este es el resultado de su estudio. Por ejemplo, le preguntó a la gente, a los representantes de las instituciones, qué eran aquellos factores externos que podían ayudar o obstaculizar el crecimiento de la actividad de investigación en sus instituciones, y en términos generales, en términos de que pueden impedir y ser obstáculos. Pues está precisamente, lo que tiene que ver con los niveles institucionales de financiamiento, los criterios para financiar la actividad de investigación y el reconocimiento institucional que se tenga en esa área. Entre los factores internos, no sorprende no tener suficientes investigadores. Acuérdense que todas estas instituciones tienen la misma característica. Son instituciones que han sido teaching institutions y son instituciones que quieren abordar, ¿verdad?, la actividad de investigación o la quieren incrementar en sus instituciones. Y volvemos a los niveles de financiamiento y la cultura institucional. Pues cuando se le planteó que era su objetivo principal, la mayoría de todas dijeron que era fortalecer su capacidad. Ahora yo creo que mi jefa, la doctora Huerta, puede entender de dónde yo, cuando se hicieron la guía del 2011 al 2015, el planteamiento estratégico fue Capacity Building. Y seguimos. Ahí es que está. Ya yo tenía el libro para ese momento. Pues en términos generales, las instituciones tratan de asumir una posición pragmática de acuerdo a su historia, contexto institucional, misión
y las fortalezas académicas de su facultad. Como ellos señalan, una cultura de investigación pues, es sumamente importante para fomentar esa actividad. Así que es crucial la definición que adoptemos, destacar el nexo, el vínculo entre la investigación y la enseñanza, y desarrollar actividades que guarden relación unas con otras. Y esto tiene mucho que ver también entonces con lo próximo, que es colaboración, colegialidad, colaboración, recursos y obviamente trabajar, políticas que tienen que ver con carga de trabajo. Pero cuando hablamos de colaboración, no es solo la colaboración dentro de la institución, sino con investigadores de otras instituciones. Nosotros en la UNED podemos tener una fortaleza, UNED va a tener otra, el TULOB tiene otra. No tenemos suficiente facultad, ¿verdad? Facultad regular, 20, 30%, 30% de nuestra facultad es regular. Pues de alguna manera tenemos que buscar la colaboración, por lo menos esa es la posición de nosotros, y en ese sentido hay unas acciones al respecto, pero inclusive colaboración con otras instituciones que no tienen que ser del sistema también. Los factores que influyen en cuando se establecen las prioridades, pues la ventaja competitiva, disponibilidad de competencia, y volvemos de nuevo al financiamiento, disponibilidad de fondos. ¿Dónde se ubican estas instituciones en términos del área de investigación o del enfoque de la investigación? Pues como buscan una visión pragmática, es en el área de la investigación aplicada, ¿verdad? Fíjense que el tercero es relacionado con la industria. Entonces, pero por ejemplo, esta gráfica lo que sirve es para ver los diferentes enfoques que podemos considerar en nuestro desarrollo estratégico de la investigación. Aquí, por ejemplo, aunque en la última aparece consultoría, que sería un tipo de investigación aplicada, pero que genere ingresos. Aquí hay, por ejemplo, en el caso de la UNED, hay una unidad que esa es su área de interés, por el área profesional y práctica que ellos tienen. Así que eso es un área a considerar. Esta gráfica de telaraña, no se asusten. Aquí básicamente lo que compara es en dónde se debe llevar dónde la gente cree que se debe llevar a cabo la investigación y dónde se está llevando a cabo en esas instituciones que están estimulando la investigación. Pues en términos generales, lo que vemos es que donde se está llevando la investigación principalmente es a nivel individual y en los departamentos académicos. Sin embargo, a estas personas quisieran que la investigación no fuera tanto individual en los departamentos y preferirían, por ejemplo, que se fuera en centros de excelencia, pero centros de excelencia realmente, un centro de excelencia implica que uno tiene una masa crítica en un área en particular. Y donde sí coinciden es en la creación, por ejemplo, de centros de investigación. Coincide la actividad que ellos estaban llevando con la actividad donde ellos quieren que se desarrollen, qué unidades. Esto es una cita de una de las personas entrevistadas que señala que hay una tensión entre la enseñanza y la investigación. Así que básicamente se le pide a la facultad que haga más investigación, pero eso es una decisión institucional que entonces tenemos que tomar, porque no dejamos de ser un teaching institution, así que hay una balanza. Y nos sorprende que el release time, reducciones de carga académica, pues es clave en el proceso de poder llevar a cabo la investigación. Claro está, existen maneras de, sin esa reducción de carga académica, poder hacer colaboración, a través de las colaboraciones poder llevar a cabo la investigación. Termino ya mismo, Jorge. Obviamente nosotros también tenemos que tener y asumir unas políticas
con respecto al desarrollo de nuestros recursos humanos y facultades. Por ejemplo, hay que discutir qué yo voy a hacer para desarrollar la investigación. Voy a readiestrar la facultad que tengo, la cual muchos de los que llevan más tiempo fueron contratados bajo una visión de enseñanza, exclusivamente de enseñanza, o voy a reclutar facultad nueva, o una combinación de ambos. Lo que pasa es que estos son elementos de desarrollo de facultad que los tengo que tomar en consideración. Cuando yo recluto facultad, ¿qué competencias son las que yo en claro estoy poniendo o requiriendo a la facultad? Y esto, yo sé que los compañeros de la UNE me han escuchado varias veces. Muchas veces en el reclutamiento de facultad utilizamos una guía de preguntas que nos da Recursos Humanos, que es para administradores. Pero está claro cuáles son las competencias en el área de enseñanza, investigación, manejo de tecnología, lo que sea, que yo quiero que esa facultad, independientemente que vaya para el salón de clase, tenga. Aquí son, en este libro, varias, como señalé, voy a poner el link, porque el libro no se puede descargar, a menos que usted lo compre, pero sí lo puede leer online, así que voy a enviar el enlace para que lo puedan revisar con mayor detalle. Pero estas son el tipo de preguntas, ¿verdad?, que estratégicamente, y estamos precisamente en el desarrollo de la guía estratégica, nos tenemos que hacer. Vamos a reclutar facultad, crecemos, hablamos de una cultura de investigación versus una cultura de erudición, la cual no descarta la enseñanza. Pues obviamente el balance entre investigación y enseñanza, las estructuras de investigación centralizada y descentralizada. En términos del área de investigación, voy a identificar nichos o voy a abrir el espectro de posibilidades. Así que básicamente ellos aquí recomiendan varias acciones. Este es el resumen de las entrevistas que se hicieron con respecto a estructura. Aquí de lo que yo puedo destacar es que en términos generales se destaca que cada una de estas instituciones decidió desarrollar áreas limitadas de investigación. O sea, claro, no podemos cohibir y precisamente la libertad académica que yo señalé anteriormente del interés que tenga un miembro de facultad en un área determinada, pero institucionalmente yo puedo sí decir, mire, estas son las áreas que yo en mi investigación voy a estimular institucionalmente. Esto también guía el reclutamiento de facultad nueva. Si voy a buscar una fortaleza en determinadas áreas, también me ayuda al reclutamiento. Así que son elementos bien importantes. Y elementos que tienen que ver con la política, particularmente la relación con enseñanza, y en términos generales, las instituciones lo que hicieron es que promueven, estas instituciones no solamente promueven una cultura de investigación, es una cultura de erudición del scholar, que es ampliar y promover productos de labor creativa, actividades de investigación en los programas académicos. De eso, cuando hablamos de scholarship, de eso que se trata. No es investigación para publicación solamente o para generar conocimiento nuevo o aplicado, es inclusive desarrollar la actividad de investigación dentro de los programas académicos. Bueno, hasta aquí.